Bueno, hoy vamos a abordar algunas cuestiones relativas al más allá, algunas preguntas que han querido, ¿todo bien? Que han querido plantear la propuesta de Andri de hablar de qué ocurre después de abandonar el cuerpo. Y bueno, que hemos hablado ya de esos temas con anterioridad, vamos a centrarnos en algunos puntos específicos a lo largo de esta sesión, ¿no? Bueno, no sé por dónde quiere empezar Andri. Bueno, ya está la primera. A ver. Bueno, a ver, uno de los puntos interesantes, ¿no? Ya fuiste directamente a la pregunta más densa, ¿no? Si entre comillas lo que llaman Dios no creó la muerte, ¿qué quiere decir que no existe, no? Bueno, el punto no, hay que partir de la idea o la concepción que la sociedad tiene sobre la muerte, ¿no? Que entienden o asocian muerte con el hecho de dejar de existir, ¿no? O sea, que el cuerpo haya dejado de funcionar se suele conectar con una idea de pérdida o incluso como pérdida definitiva, como algo que se destruye y que deja de existir para siempre. Por lo menos eso dentro de la sociedad que no es, digamos, religiosa, que no es espiritual, que no piensa en este tipo de conceptos. Y digamos que la cosa se pone aún más difícil cuando se es, digamos, ateo, ¿no? Entonces, cuando se dice que la muerte no existe, desde el punto de vista de la idea o de la creencia de que hay una especie de destrucción o una especie de final, ¿no? Porque en realidad son etapas y son ciclos. Si observamos, por ejemplo, eh, cuando el sol, cuando se va a atardecer, ¿no? El sol desciende, ¿no? El sol, por ejemplo, sol en inglés se dice sun, S-U-N. Y tiene prácticamente el mismo sonido que son, hijo, que es S-O-N. Los dos suenan parecidos, ¿no? Entonces, en Cábala encontramos que este idem sonens o idem sonance, el hecho de dos cosas que suenan parecido, ¿no? Tienen una correlación, igual que cosas que se escriben igual. Entonces, así como el sol muere en el atardecer, el hijo del hombre también muere en el atardecer. Si miramos, por ejemplo, la definición de el ocaso en inglés, es sunset, ¿no? Sun, del sol o del hijo, y Set, así como el dios egipcio, ¿no? Set, es también el ponerse, ¿no? Entonces, el hijo del hombre yace, igual que el sol yace, entonces se pone. O sea que muere en cierto sentido, el hombre muere. Resulta que unas horas después, o sea, él está en el más allá, y ahí viene el concepto antiguo que tenían los egipcios, ¿no? De Set, como la muerte, el más allá, y después amanece, ¿no? Entonces, cómo se dice en inglés amanecer o cuando el sol se alza o el sol sale? Se dice sunrise, ¿no? Y la palabra rise es la misma que se utiliza para traducir la palabra resurrección, ¿no? Entonces, el hombre muere, ¿sí? El sun o el sol o el hijo del hombre muere como símbolo del atardecer, pasa unas horas en el más allá, en la oscuridad, y después resucita o revive, ¿no? Y vuelve otra vez, está en el día, ¿sí? Y vuelve y muere. Entonces, ¿el día quién es? Bueno, la palabra día es de donde viene el concepto de Dios, ¿no? Dios en realidad se refiere a día, o sea, de la luz diurna. Entonces está en la vida, ¿sí? El Dios de la vida, que el mismo Dios de la vida es el mismo, porque Dios y Zeus es la misma cosa. Zeus quiere decir aquel que provee la vida. Entonces estás un tiempo en el reino de Zeus y después estás un tiempo en el reino de Set y vuelves otra vez. Así entonces vives y mueres permanentemente. Entonces el primer ejemplo que nosotros recibimos de que la muerte no existe en el sentido de que no es el final, es el propio hecho de que el sol se pone, ¿sí? O el Hijo del Hombre yace, ¿sí? Cada atardecer del fin de su ciclo en un cuerpo, va al más allá, a la dimensión y la zona que le corresponde y vuelve y revive, ¿sí? Rises, ¿sí?
se levanta de nuevo, ¿sí? Eso es lo que significa rise, alzarse, aunque normalmente lo traducen como resucitar. Entonces vuelve y se levanta y nuevamente está en el reino de la luz, ¿sí? El reino de la vida. Bien, este es un primer ejemplo de cómo la naturaleza nos está mostrando, o sea, cómo el universo mismo nos está enseñando de que la muerte como final no existe, sino simplemente es un ciclo, te vas y vuelves, ¿sí? Vas y vuelves, eso se lo había dicho Jesús y eso se lo había dicho a Nicodemo, ¿sí? Así como ves que el sol hace su ciclo, se va al más allá y vuelve, es lo mismo con el Hijo del Hombre, ¿sí? Solo que en términos hebreos a lo mejor ellos no lo entendían, pero si uno lo dice en inglés, es curioso que en inglés sí tenga esta correlación, uno en inglés lo puede entender mejor, lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo, ¿no? Y aunque la analogía es clara, en el idioma puede llegar a ser un poquito más claro. Entonces, eso por un lado, el concepto de que la muerte no existe en ese sentido, ¿no? Ahora voy a ver la otra pregunta, pones, ¿cuál es el significado profundo de la muerte? Bien podemos irnos a la literatura hebrea y tenemos que ellos hablan de la palabra mevet, ¿no? Que en la antigüedad se pronunciaba Mot. Bueno, Mot era el dios cananeo del más allá, del inframundo, ¿no? El equivalente a Plutón para los romanos o Hades para los griegos, ¿no? Entonces era la región del más allá, donde iba el alma, si algo similar al Duat en la cultura egipcia, estaba en esas regiones y pues en su momento tenía que volver, ¿no? Entonces iba a esas regiones y ese era Mot, ¿sí? Y entonces es el equivalente del dios Hades, el más allá. De hecho, se referían a Hades como el dios de la muerte, o el dios del más allá. Entonces, en realidad, la muerte no es destrucción. Muerte es una relación con el más allá, ¿sí? Entonces, es el dominio del más allá, donde es una situación en la cual el cuerpo cesa y el alma va al más allá. Eso entonces a lo que se está refiriendo en el concepto del simbolismo, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra definición que encontramos también en la literatura hebrea es la palabra abadón. Sí, entonces la palabra abadón tiene distintas acepciones al término. ¿Sí? Va a depender también del contexto en que lo estás referenciando. Pero, por un lado, significa abdum en el sentido de esclavitud. El propio hecho de la servidumbre o el servilismo es también algo similar a la esclavitud en el sentido de abdum. Pero el abad mismo es un obrero, es un trabajador. Entonces, el ser trabajador o trabajar es también eso. Realizar un servicio es también obed. El hecho es que te sientas esclavizado a algo es abdut. Entonces, todas las cosas en realidad estas están correlacionando con lo mismo, ¿no? Con el abad, ¿sí? Que es abad en ciertos sentidos también alguien que está bajo el dominio de un amo, ¿sí? Luego hay otra cuestión también, es que muchas de las expresiones relativas a ser llevado al abadón fueron traducidas en las Biblias al español, en muchas de ellas como destrucción, ¿sí? Y también fue traducido como perdición. Entonces, aquí esto genera cierta confusión porque destrucción y perdición no significan lo mismo. Es decir, una cosa es que yo me meta en un bosque y me pierda, a que yo entre en un bosque y sea destruido, ¿sí? Entonces, las dos cosas no tienen nada que ver, ¿sí? De la misma manera, no es lo mismo que yo sea esclavo a que yo esté realizando un servicio. Por tanto, hay que saber entender el sentido en el que se está refiriendo, pero todas estas cosas guardan una correlación que está directamente vinculada con el sufrimiento, ¿sí? Entonces, cuando el ángel de Yahvé le dice a Moisés, dile al pueblo que he aquí yo os doy un camino que es para vida y otro camino que es para muerte. Entonces, que cada uno de ellos elija. No puede ser algo literal porque de todas maneras todos en algún momento se mueren. O sea, todas las personas en algún momento, este cuerpo deja de funcionar y muere. Por tanto, ¿qué es lo que les está tratando de decir? Si ya están vivos, que anden por este camino que les va a dar vida si ya tienen vida. Entonces, ¿qué es lo que en realidad me quiere decir el hecho de que yo ya estoy vivo y de todas maneras me voy a morir? ¿Qué más da que elija un camino o el otro? Es la calidad de vida que vas a tener. Entonces, esa calidad de vida, si es buena, entonces se asocia con la palabra vida. Bien. Si es mala, se va a asociar con la palabra muerte. En nuestro idioma es un poco más limitado, ¿sí? Pero en aquel idioma tiene una connotación más amplia. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida de sufrimiento. Bueno, ¿por qué? Porque
todo es consecuencialismo. Si tú eliges actuar de determinada manera, o sea, lo que es causa y efecto, ¿no? Tú llevas las cosas de determinada forma, va a haber una consecuencia, ¿no? Y lo mismo que también está explicando Yeshua en la parábola de Lázaro y Apolión, ¿no? Que a veces hay quienes interpretan que porque alguien vive de determinada manera es porque está haciendo ciertos trucos, ¿sí? Religiosos o morales o lo que sea, y por eso está en la situación en la que está. Y eso es muy relativo, ¿sí? Eso es muy relativo porque a veces estás sembrando cosas de mucho antes que te están haciendo que vivas en las circunstancias ahora. O ahora mismo estás sembrando algo para futuro y no quiere decir que lo que estés haciendo en ese momento sea ya determinante para lo que estás viviendo. Es decir, puedes ver a un estudiante de universidad que en ese momento de estudiar en la universidad no tiene cómo pagarla, entonces cuando sale de la universidad va y se pone a vender perritos calientes o limonadas. Entonces quien lo ve desde fuera lo puede juzgar y decir, mira, tanto tema de universidad y ahí estás vendiendo perritos calientes y limonadas. Entonces la circunstancia del momento no es determinante, ¿sí? Es lo que está sembrando es algo hacia futuro porque también está en la carrera universitaria. Vamos a ver qué pasa dentro de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que da a entender Yeshua con la parábola de Lázaro y Apolión, ¿sí? Con el concepto de, por ejemplo, el más allá. Ahí vas y experimentas, pues, un ejemplo, ¿no? De cómo las apariencias engañan, de que algo en el ahora no necesariamente es determinante, ¿sí? De que sea por esto o por aquello, porque estás pasando por una etapa que te está preparando para algo más adelante, que tu propio subconsciente ha preparado un escenario para algo del futuro. También es cierto que no porque estés haciendo una cosa en ese preciso momento, ¿sí? Es la que te ha llevado a estar sufriendo o estar en riqueza. Puede que son cosas que ya vienen de vidas anteriores que prepararon la circunstancia. Entonces tú puedes estar haciendo las cosas muy mal y dices, mira, hago las cosas mal y mira lo bien que me va. Pero a lo mejor es porque te está yendo, entre comillas, bien, porque eso ya lo sembraste hace muchísimo tiempo y estás recogiendo lo que habías sembrado. Por eso es complejo este concepto de las apariencias, ¿no? Es dar por sentado que una situación es porque la suma de lo que tú asumes en ese momento es así y es aparente, ¿no? Entonces el concepto de la muerte nos tiene que llevar directamente al sufrimiento, no al fin de la existencia, porque el alma no puede dejar de existir, ¿sí? Es inmortal, es eterna. Lo que puede dejar de existir es la estructura corporal, ¿sí? Y el hecho mismo de la funcionalidad del cuerpo. Eso sí, en algún momento deja de funcionar porque es un cuerpo de tercera dimensión, ¿sí? A ver, la otra pregunta que ponen. Osman dice, ¿por qué en el judaísmo llaman al ángel de la muerte Azrael? ¿Por qué lo llaman Azrael? Pues porque lo llaman Azrael. Pero hay una cosa también importante que iba a comentar justo con esto y que conecta con lo que estás diciendo. En el libro de la Revelación, ¿sí? Lo que llaman Apocalipsis, dice que aparece un tal ángel del abismo, ¿no? Y dice que lo llaman Abadón en hebreo, que es Apolión en griego. Bueno, lo mismo que aparece, que es el concepto en hebreo, es lo mismo en griego. Apolión, ¿sí? Apoleias, está relacionado con el sufrimiento, está relacionado con la destrucción, ¿sí? Pero la destrucción en el sentido de una pérdida, de un sufrimiento, no el fin de la existencia, ¿vale? Que esto es otra cosa que hay que entender. Incluso cuando hablas de destrucción, tú puedes destruir algo, pero no quiere decir que el alma que lo posee haya dejado de existir. Y esto es un concepto que yo discuto mucho con los testigos de Jehová, que no creen en este concepto del alma, ¿no? Pero que tiene que haber alguien que esté moviendo el vehículo, ¿sí? Tiene que haber una existencia, ¿no? Entonces, si nos está hablando de alma, pues ¿de qué más me sirve que maten el cuerpo si el alma sigue existiendo, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa dicen por aquí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado toda la muerte, así pasa a todos los hombres. A ver, pasa que tengo la cámara justo delante de la lectura. No entiendo nada. Ahora sí. El pecado fue quien dio origen a lo que llamamos muerte. A ver, ¿qué es el pecado? El pecado es la palabra que, o la definición que se le da a, a los efectos, ¿sí? De las diferentes causas que nosotros hemos creado. Entonces, pero en un sentido negativo, ¿no? Entonces diríamos que todas aquellas cosas que estás experimentando
o, o lo que pasa es que si lo conectamos con la literatura hebrea, digamos que está más conectado con la parte jurídica. Entonces, en español ya tiene un significado, en el mundo religioso tiene un significado, pero en la cultura hebrea, que es de donde surge este concepto, se conecta con deuda, ¿sí? Entonces, se conecta con deuda y la deuda tiene que ser pagada. Se sobreentiende que tiene dos sentidos de deuda, una deuda moral y una deuda contigo mismo. Entonces, las deudas que tienes con otro es el daño que tú le hayas causado. Entonces, si le haces daño a alguien, pues habrá una consecuencia. Entonces, la parte religiosa dice, has cometido pecado, asumiendo que el daño se lo has hecho no al prójimo, sino se lo has hecho al Dios. Cuando en realidad, en efecto, le has hecho daño es a otro. Al Dios no le has hecho absolutamente nada. Sí, o sea, yo te pego a ti, pero resulta que has pecado contra Dios. Como, ¿cómo voy a pecar contra Dios si le pegué fue a él? ¿Sí? Al Dios no le puedo ni siquiera agredir. Sí, es inmortal, es eterno, está en todo. ¿Cómo le voy a agredir? Entonces, este es uno de los conceptos absurdos de la religión. De decir que cuando tú haces determinada cosa que está mal, estás ofendiendo a un Dios. Como si estuviésemos en la época de los cavernícolas todavía hablando de eso, cuando en realidad, si no le haces daño a nadie, no has cometido pecado. Por tanto, el pecado es la deuda que tienes con otro al que le has hecho daño. Por eso se habla de la ley. ¿Qué es la ley? Que se basa en el derecho de otros y en el derecho tuyo. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es cuando pecas contra ti mismo. ¿Sí? ¿Qué es pecar contra ti mismo? Pues el hecho de que te hagas daño a ti mismo. Entonces, te haces daño a ti mismo de diferentes maneras. Moral, sexual, psicológica, nutricional o alimenticia. O sea, de diferente, hasta con el autoestima. Tratarte mal a ti mismo es una forma también de pecar contra ti mismo. Pero no estás ofendiendo a ningún Dios. El Dios te puede mirar desde lejos y decir, mira qué pendejo eres, ¿por qué te tratas así de mal? Bien, entonces este concepto también es importante como cambiarle el matiz, porque no es otra cosa sino, o sea, el origen o la causa es el daño causado, ¿sí? Y la consecuencia es lo que llaman karma. Bien, entonces, si es negativo, pues el efecto, perdón, la causa le llaman pecado. Pero y si no fuese dañino, entonces, ¿qué sería? Bien, pero es lo mismo, es una causa, simplemente como la causa es daño a otro, entonces la religión lo llama pecado. Y de hecho, si uno busca los 10 mandamientos, todos están interconectados con lo mismo. Todas las leyes, tú miras todos los preceptos de la ley de Moisés, lo que son las mitzvot, las ordenanzas, todas tienen que ver con lo mismo. Es evitar que te dañes a ti mismo y evitar que dañes a los demás. Entonces, el principio elemental del derecho es no dañes a los demás. Pero si vamos a un principio un poco más elevado, nos damos cuenta que hay una segunda sección que es no te hagas daño a ti mismo. Entonces, esto parte del amor propio, ¿vale? A ver, evitar el pecado nos dará más vida eterna. La pregunta no tiene mucho sentido. A ver, evitemos hacer daño a otros y vamos a evitar que haya ¿cómo se dice? Un juicio, por así decirlo, ¿no? Si yo hago daño a alguien, se acumula esa deuda en algún lugar, es como ahora, por ejemplo, los datos informáticos, dice, se acumula en la nube, ¿no? Se quedan los datos en la nube. Bueno, imaginemos que es algo parecido. Haces daño a alguien y eso se queda acumulado en la nube. Bueno, tarde que temprano se te va a devolver. Lo que puedes hacer es evitar que eso se te venga cuando tratas de arreglar las cosas con el individuo. Por eso Yeshua en una parábola dice, o bueno, una parábola, una expresión muy clara, él dice, haz las paces con tu adversario mientras aún estás en el camino, ¿sí? No sea que te lleve al magistrado, te lleve a la cárcel y te pagas hasta el último cuadrante. Todo esto te está hablando de lo mismo, el karma. Entonces, tú puedes evitar las cosas del daño que le hayas hecho a alguien en diferentes niveles, ¿sí? Y lo vemos en cualquier sistema judicial, es lo mismo. Soluciona las cosas con la persona con quien has tenido problemas para que no te lleven al tribunal, ¿sí? Porque si al final se hace justicia, ¿sí? Va a tener que pagar un remedio, arreglar las cosas con la persona a la que le has hecho daño. Por lo menos así debería ser, ¿no? Entonces, en eso consiste en realidad el punto de lo que estamos hablando, del daño causado. No hay daño, no hay pecado. Y es así de simple. No existe el pecado si no le has hecho daño a nadie. Y por encima de todo, si no te has hecho daño a ti. Algunos dicen, no, es que has pecado contra Dios. ¿Cómo vas a pecar contra Dios? O sea, no, tú no puedes hacer nada que pueda ofender a un Dios porque entonces dejaría de ser un Dios.
¿sí? No se puede bajar o rebajar a las estupideces de los seres humanos, porque entonces ya no es tan perfecto, ¿sí? Se ofende por cualquier tontería, pues entonces parece un niño pequeño. ¿Qué puedes hacer tú que pueda agraviar a una deidad? A ver, ¿por qué Yahweh le da autoridad a Azrael para llevarse las almas al más allá? No entiendo la pregunta. No sé, que estás dando algo por sentado basado en en, um, la angelología judía, ¿no? Se supone que hay malajim encargados de diferentes cosas, ¿sí? Entonces cada uno cumple una sección, igual que en la naturaleza, todos los animales están cumpliendo una función, hasta las cucarachas están cumpliendo una función de limpieza. ¿Cuál es el trabajo de de los moluscos y el trabajo de los crustáceos en el océano? Limpiar el océano, son aspiradoras, se encargan de limpiar el océano. ¿Sí? Mira lo mismo las hormigas, están limpiando, las moscas están limpiando ahí donde están. Todos están cumpliendo una función. Bien, de la misma, y las ratas, por ejemplo, todos están cumpliendo una función. Ellos se tienen que encargar de limpiar lo que nosotros no hemos limpiado. De manera que lo mismo aquí. También en un plano no físico, en el plano, en otras dimensiones, hay quienes están cumpliendo funciones. Algunas funciones para nosotros parecen bonitas y otras parecen negativas. Es como, ¿cuál es la función de las cucarachas? A nosotros nos desagradan, pero gracias a ellas se está limpiando la tierra. Después tenemos otros animales que nos parecen, ay, de lo más bonito, los delfines. Pues también están cumpliendo su función, que es una función de red de conciencia a nivel planetario que ellos están llevando a cabo en el océano. Entonces, todo es un proceso que están llevando a cabo todo. Lo mismo lo vemos en funciones del Estado. Los bomberos, la policía, el ejército, el banco, todos están cumpliendo unas funciones determinadas. Para nosotros hay algunos que nos parecen gravosas y hay otras que nos parecen más positivas y beneficiosas. Pero eso es simplemente nuestro criterio. A fin de cuentas, todos están cumpliendo un papel, ¿no? Entonces, lo mismo, lo que podemos llamar ángeles, ¿sí? Algunos ángeles para nosotros serían como demonios porque están cumpliendo una función que no nos gusta, pero eso no significa que dejen de ser necesarios para cumplir una función. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, tiene que haber emisarios, ¿sí? Que cumplan funciones para toda la cantidad enorme de trabajos que se tienen que realizar. A ver, también podemos ver la muerte como como toda la oscuridad y el sufrimiento que tenemos en la vida. Bueno, en un sentido metafórico, sí, claro. Es que de hecho vemos ejemplos de personas que viven un infierno en vida. Entonces, si viven un infierno en vida, ¿tú qué te crees que van a ser llevados a otro plano dimensional para seguir sufriendo? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Dónde está la justicia ahí? ¿No? Si estamos viviendo un sufrimiento es porque posiblemente están pagando algún karma en algún nivel que también puede incluirse dentro de su propósito como parte de un perfeccionamiento. Entonces se combina lo que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona para su perfeccionamiento con una deuda que él tiene pendiente, ¿sí? A veces esa deuda es hasta impuesta por nosotros mismos contra nosotros mismos inconscientemente para nuestro propio perfeccionamiento. Pero no hay nada que pueda decirse que es injusto. Entonces, en una encarnación podemos decir que estamos muertos, ¿no? Que estamos viviendo como la muerte, como un sufrimiento bárbaro. Lo podemos ver como estar separados de nosotros mismos en un estado de depresión y disociación. Sí, pienso que si lo llevas a un nivel extremo, sí, claro. Es que hay gente que no se siente bien o pasaron por pérdidas muy fuertes o eventos traumáticos y se sienten muertos en vida porque no encuentran un propósito, no ven la luz de esperanza. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver, en el Evangelio de Lucas 12:20 dice. Dice, necio, esta noche van a venir a pedir tu alma. Lo que has guardado, ¿de quién será? Alguien pide tu alma. Mucha gente tiene el concepto de muerte como algo sino de alguien. ¿Existen ángeles o seres que gestionan todas las desencarnaciones de los seres humanos? Claro, tiene que haber funcionarios para cualquier cosa. Las cosas no funcionan de forma arbitraria porque sí. ¿Sí? Esa es la filosofía del materialismo, ¿no? De que las cosas en la naturaleza simplemente surgen porque sí, y funcionan y todos los engranajes funcionan porque sí. No, no es así. Hay algo detrás de todo para que funcione y hay todo este mecanismo,
¿sí? Funciona perfectamente. Nosotros lo asociamos a fuerzas invisibles. De ahí viene el electromagnetismo. Si observamos no sé, casi todos los fenómenos que observamos en la naturaleza responden a electromagnetismo. Bien, y dice, no, es que al final el mayor responsable es el Sol, de casi todas las cosas que ocurren en los fenómenos de la naturaleza y de la vida. Pero aún así la creación misma de la vida no se la puedes atribuir al Sol. Entonces tiene que haber un proceso. Los antiguos, algunos decían, es que las hadas son las responsables, por ejemplo, de la primavera, ¿sí? Para que las flores crezcan, las abejas hagan lo mismo. Y en cierto sentido, independientemente de que pudiese no ser 100% literal, o digamos que sí, quién sabe, ¿sí? Es que tiene una explicación. Tiene más sentido eso que atribuir eh, el azar al que las abejas hagan formas geométricas para definir mapas sobre las cosas que están haciendo. O sea, todo en la naturaleza está llevando una práctica mecánica que da a entender que hay una conciencia colectiva trabajando. Entonces, en un lenguaje moderno podríamos decir que hay una conciencia planetaria, podríamos decir que hay una conciencia que nos tiene a todos enlazados, pero otros a lo mejor que no tuviesen ese lenguaje dirían, no, entonces son los espíritus, o son los ángeles, o son los demonios. Puede que tengan razón o puede que no. O puede que ellos estén haciendo lo mismo, pero desde otro plano dimensional, ¿no? A ver, hay cosechadores o seres que están por el mundo recogiendo almas. Mm, a ver, en cierto sentido alguien tiene que encargarse de eso, claro. A ver, Evangelio de Felipe. A nivel de la mente, la muerte es esa separación entre mis hemisferios. Podríamos también crear una correlación en ese sentido, sí, entre lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque la conexión entre ambos produce mejoras considerables en la calidad de vida, ¿sí? En las capacidades de la mente. Porque a mayor capacidad de la mente y mejor adiestramiento, entrenamiento em, y orientación y focalización de ese entrenamiento y de esa habilidad en la mente, pues los resultados van a ser mejor y por tanto la calidad de vida va a ser mejor. Pero todo parte del hecho de saber conectar el hemisferio izquierdo con el derecho del cerebro, ¿no? Y bueno, eso es lo que está diciendo ahí el Evangelio de Felipe. Mientras Eva estaba dentro de Adán, no existía, me perdí. Mientras Eva estaba dentro de Adán, no existía la muerte, mas cuando se separó de él, sobrevino la muerte. Cuando ésta retorne a él y la acepte, dejará de existir la muerte. Esto nos está hablando en un sentido de la mente mucho más amplia, pero es que claro, si lo llevamos a cualquier nivel es correcto, porque lo que ocurre, o sea, lo que nosotros estamos experimentando como sufrimiento es el resultado de la separación de un sistema de equilibrio que es el de la mente. La mente se separa, se divide y es lo que causa. El universo es resultado de eso, del dualismo. Eso es lo que está contando el relato. Y el relato también está hablando de un nivel personal y es exactamente la misma cosa, ¿sí? Trabajar, lo que son los dos hemisferios cerebrales ayudan a recentrar y reubicar el cerebro, ¿sí? Los procesos mentales que ayudan al concepto de lo que es la mente, ¿sí? Y eso va a cambiarte a ti. Y tú vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hablar, tu forma de interactuar, las acciones que llevas a cabo y por tanto va a empezar todo a producir un cambio, ¿sí? Dentro de sus ciclos, ¿no? A ver, entre más separados estén mis polaridades masculinas y femeninas, más sufrimiento voy a tener. Vas a vivir más consecuencias, en efecto, más consecuencias, digamos, no agradables, cuanto más haya separación entre los dos hemisferios. Y, am, y no solo eso, los puedes ir conectando, pero también hay que potenciarlos, ¿no? Por eso conocemos que las artes liberales esa es la mejor disciplina que uno puede llevar a cabo para poder conectar ambos hemisferios. La idea de la muerte es uno de los principios elementales del razonamiento humano. El solo hecho de que alguien deje de estar ahí ya crea el arquetipo de la muerte, ¿no?
El miedo a la muerte es la fuente de todos los males. Epiteclo. ¿Qué piensas acerca del miedo a morir que muchos tienen? Bueno, esa es la falta de comprensión y entendimiento sobre lo que ocurre después, ¿no? Entonces, miremos ciertas literaturas antiguas. Ellos decían que cuando el alma abandonaba el cuerpo, estaba un par de días alrededor de la tierra, ¿sí? Mm, no diría que vagaba, sino que se movía, que se mueve cerca de los sitios con los que estaba más familiarizado. En la mayoría de los casos todavía no se ha dado cuenta de que ha abandonado el cuerpo. Se siente como si estuviese soñando, ¿sí? Como si fuese un sueño. En ese proceso de tiempo lo tienen que venir a recoger y llevarlo a un lugar que él experimenta, pese a que está en un sitio que nosotros podíamos ubicar, no lo podríamos ver porque se encuentra en otro plano dimensional, ¿sí? Si esa persona eh, ha acumulado una serie enorme de deudas, ¿sí? Vamos a quitar la palabra pecado, vamos a decir deudas, con otros, incluso consigo mismo, eh, puede llegar incluso a no solamente estar en un plano dimensional paralelo, sino a una dimensión inferior, ¿sí? Y esas dimensiones inferiores están debajo de la Tierra, algunas de ellas, ¿no? Otras están alrededor de la Tierra. Son planos dimensionales que no se perciben, o sea, no los puedes ver con los ojos, están en otra dimensión. Algunos no están en esa dimensión inferior, simplemente son un lugar paralelo. En cualquiera de los casos, esos lugares, sí, que están en dimensión paralela, en planos paralelos y en dimensiones inferiores, nivel 1, perdón, menos 1, nivel 2, menos 3, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, dependiendo de la gravedad, ¿sí? De los daños causados, ahí va el alma y puede estar varias décadas, ¿sí? Entonces, si debe o cosas respecto de una temática específica, va a estar ahí sintiendo el sufrimiento que le ha causado a otros o empieza a materializar todo eso que lleva adentro y eso tiene mucho que ver con lo que él mismo está creando. Es como que tienes libre capacidad mental para crear toda la película y escenarios que estés repitiendo como un bucle, ¿sí? Para sentir que así depuras tu sentimiento de culpabilidad. Y eso simplemente lo coordina, lo vigila algún mensajero, ¿sí? Hay un mensajero, un malaj que tiene un rango específico, que cuando dejas el cuerpo le da el alma a este otro ángel completamente distinto, que tiene un rango diferente, que trabaja en otra sección. Entonces hay unos que trabajan con los que están encarnados y hay otros que trabajan con los que están desencarnados. Y él simplemente monitorea lo que estés haciendo para la depuración que necesites. Entonces, cuanto más grave, vas a estar más tiempo ahí. Y si hay muchas otras cosas que tienes que depurar, entonces te mandan a otro sitio que está a miles de kilómetros de ahí, ¿sí? Que se circunscribe, ¿sí? En la jurisdicción de otro individuo. En algunos casos, ya ni siquiera son ángeles los que lo administran, son daimones, ¿sí? Estos daimones se encargan de gestionar o facilitarte a ti que tú crees los escenarios o sueños mentales de sufrimiento que tú sientes que necesitas o que tú te mereces porque tienes un gran cargo de culpabilidad, ¿no? Entonces, todos esos son los infiernos. Hay 4 lugares principales y esos 4 lugares se subdividen. Uno tiene 4 divisiones, el otro tiene 12, el otro tiene 7, entonces son diferentes. Y eso es para los que tienen un gran cargo de culpabilidad porque han sido violadores, han sido asesinos, homicidas, genocidas, o sea, tienen toda esa carga que para depurar necesitan décadas, y en algunos casos siglos. Entonces, cuando digo décadas no significa que terminan y ya reencarnan, no. Terminan en un sitio y básicamente están como una especie de transición hasta que se alineen ciertos planetas. Entonces va a depender, es como una autopista o unos rieles de tren, ¿sí? Se va ajustando, se reubica y continúa la línea. No sé si están familiarizados con eso, cómo funcionan los trenes, ¿no? Entonces, se tiene o un tranvía. Entonces, se para la circulación de los vehículos, pasa el tranvía, vuelve, se pone otra vez y continúa. Entonces, para ese tipo de transiciones y cambios, para que pueda continuar el siguiente ciclo, los que abren y cierran los portales
¿sí? Los ciclos de las cosas, así como nosotros lo vemos en la luz, perdón, en el día y la noche, son principalmente Mercurio, Marte, Júpiter, Venus y Saturno, ¿no? Entonces ellos 5 son los que se van a encargar de hacer los engranajes. Entonces cada uno de ellos engrana, ¿sí? Según el movimiento y la posición de cada uno de los planetas. De manera que se podría decir que la Tierra tiene alrededor de su sistema de Duat o de más allá a los 5 planetas que son determinantes de las fases y de los ciclos, junto con el periodo necesario de cada alma en cada lugar. Entonces un alma que ha hecho muchas cosas horribles puede pasar de ciertos infiernos a otra sección de otros infiernos, incluso a otra sección de otros infiernos. Otra simplemente solo necesita estar un periodo de tiempo y normalmente dependiendo, porque todos los casos son distintos, ¿sí? Es igual que en un tribunal, el juez tiene que evaluar cada cosa de forma diferente y a cada persona de forma diferente, porque cada caso es diferente. Puede o no regresar a encarnar cuando hayan pasado, normalmente pasan entre 100 y 200 años, ¿no? O puede que simplemente va a un sitio de espera, ¿sí? De ahí viene el concepto de Sehet Hesped que tenían los egipcios, el concepto de los campos asfódelos que tenían los griegos, el concepto del Sheol que tenían los hebreos. Estás ahí, estás esperando y estás tranquilo, ¿no? Estás en calma. Y ahí puedes estar también varias décadas hasta que pues se alineen o se organicen los planetas de la forma adecuada para tu proceso de reencarnar. Entonces olvidas, hay una forma de decirlo, viene un ángel y te da un brebaje para que olvides. Es una forma de decir, no sé si es literalmente así, pero para entenderlo en cierto sentido, renaces, pero cuando el embrión empieza su proceso de desarrollo hasta que entre el alma y en adelante, él no se va a acordar de nada, ¿sí? Olvida completamente todas las cosas por las que ha pasado. Lógico que en un sentido de conciencia superior, en un supraconsciente, todas las memorias están almacenadas y puedes acceder a ellas. Pero en un sentido consciente o subconsciente no es así. De vez en cuando puede que algún sueño te recuerde algún atisbo, alguna conexión, pero el punto es que no haya conexión con lo anterior, sino que sea acumulativo, ¿sí? Porque puede haber muchas cosas anteriores que influyan y la idea es que tengas una nueva oportunidad. Y esto tiene que ver con el concepto de deuda. Si uno observa las deudas que tienes con alguien o con algo, a veces hay tantas deudas que no las puedes pagar. Y hay gente que hasta se suicida porque no puede pagar las deudas. Entonces lo mismo aquí. Hay tanta deuda que no se puede gestionar en una vida. Tendrías que estar sufriendo muchísimo. Entonces se evalúa que es mejor que mentalmente lo experimentes a que físicamente lo experimentes, ¿sí? Lo depures y las cosas que queden restantes las puedas evaluar en la siguiente, las puedes matizar o completar en la siguiente encarnación, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van desarrollando en función, pues, de un análisis de lo que hace el Espíritu Santo con tu yo superior para ver qué es lo mejor en el proceso de tu perfeccionamiento. Entonces, tienes que ir depurando. Si miramos un ejemplo, si tú tuvieses un montón de deudas bancarias, la única manera, o de deudas con esto, deudas con lo otro, la única manera que tú ya no te puedan cobrar es que estés muerto. Porque ¿qué van a ir a tu tumba a cobrarte? No te pueden cobrar. Ahora, si renaces en otra época, con otro cuerpo, aunque se pudiese probar que el alma fuese la misma, al ser otro cuerpo, ya no te pueden seguir cobrando. Entonces reinicias y reinicias de cero. Y es el mismo concepto simbólico que tenía el bautismo para muchas personas. Es el hecho de que vienes con un cargo de conciencia y ese meterte en el agua como símbolo de morir y revivir te hace sentir que ahora puedes retomar las cosas con una nueva conciencia, no sintiéndote conectado con todas las deudas y todas las cosas, mira cómo yo era, mira cómo pensaba, sino decir, vamos a hacer un ejercicio psicológico, ¿no? Que la persona se sienta como que tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, por eso no tiene ninguna gracia que te acuerdes de la vida anterior, porque es que vas a crear una conexión emocional y psicológica y de memoria con otras cosas que son de una escuela distinta, ¿sí? Entonces, lo lógico es desconectar completamente para que puedas retomar desde el principio, ¿no? A ver, ¿cuál es la explicación del túnel que ven algunas personas cercanas a la muerte? Bueno, posiblemente es algo que es un ejemplo del
es algo que ya el alma ve, que pertenece a esa dimensión, que es un túnel que lo lleva hacia el lugar donde se va a organizar la lanzadera hacia donde va a ir a ubicarse, ¿no? Es como una especie de sala de espera, ¿sí? Un lugar transicional donde puede ver a algún ser querido o donde puede ocurrir algo porque es un punto transicional, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera ven a Moisés o a Mahoma o a Jesús o a sus seres queridos, sino simplemente un malaj, ¿sí? Un mensajero de esa dimensión, de ese plano dimensional, produce una metamorfosis de apariencia para representar una figura que para el individuo am, sea positiva para crear un vínculo, ¿no? Entonces, si la persona fue cristiana, él va a crear una metamorfosis, va a aplicar la apariencia de Jesús. Si es musulmán, utilizará la de Mahoma. Si es budista, va a utilizar la de Buda para que la persona sienta paz y sienta tranquilidad y pueda transmitir algún mensaje. En algunos casos, como vuelven, pues vienen como renovados con deseo de rehacer su vida, ¿no? Entonces, este es un concepto también importante. De ahí que observas el ejemplo de cómo Yeshua le dice a la gente en esta parábola de Lázaro y Epulión, le dice que cuando muere Lázaro se encuentra con Abraham. ¿Y por qué le dice con Abraham? Porque para ellos en su tradición él era la figura importante con la que ellos conectaban el más allá y la esperanza de que lo que estuviesen haciendo bien iba a tener una recompensa en paz. Iban a estar acogidos en Abraham. Por eso dice el seno de Abraham. No es que hay un sitio que se llama seno de Abraham, sino que van a estar dentro de Abraham. O sea, el seno es el sitio de recogida, ¿sí? Donde te cubre, estás protegido por Abraham, ¿no? Porque muchos logran ver a sus familiares ya fallecidos que según vienen a ellos. O sea, eso es lo que estoy explicando. Sí. Y en algunos casos específicos sí mandan a alguien, a alguien real, digamos, sí, en efecto, a un familiar, para que les diga alguna cosa, ¿sí? Algo que sea importante para ellos. Como digo, la cuestión, o sea, no se trata de un engaño, se trata de que de un modo u otro hay una conexión. Y como hay una conexión, nadie está usurpando el lugar de nadie. O sea, un ángel que utiliza o lleva a cabo una metamorfosis para presentarse como si fuese Yeshua, no está usurpando el lugar de Yeshua. ¿Por qué? Porque simplemente está diciendo lo mismo que quería Yeshua porque tiene la autorización para hacerlo y él entiende cómo actuaría el propio Yeshua, ¿no? Y puedes ver el ejemplo en Éxodo, creo que es 27, cuando Yahvé le dice a Moisés, guarda, yo envío mi mensajero delante de ti, guárdate delante de él y no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mi nombre está en él. Quiere decir que lo que sea que haga el ángel es como si lo estuviese diciendo yo. Y de ahí que cualquiera de los veintitantos príncipes que trabajaban en estos asuntos representando a Yahvé, como uno o dos que estuviesen con Moisés, si hablas con ellos, es como si estuviese hablando con el propio Yahvé, porque ellos están representándolo a él y ellos saben perfectamente cómo lo que él diría y tienen plena autoridad de uso de ese nombre, ¿sí? Porque el nombre no está representando a un individuo, está representando a una conciencia colectiva. ¿Qué más? A ver, porque muchos logran ver a sus fallecidos. Ah, y hay otro caso, por ejemplo, puedes observar en el libro de, no sé quién redactó Segunda de Samuel, si Samuel ya estaba muerto, pero bueno, en los libros de los reyes o de Samuel, te cuenta que el rey Shaul, ¿sí? El día anterior a su muerte, va y busca a una profetisa, perdón, a una evocadora, y le dice, hazme llamar al profeta Samuel. Samuel ya había muerto. Y ella le dice, el rey ha puesto una prohibición y si yo me salto la prohibición me van a matar. Entonces le dice, tranquila que no te va a pasar nada, nadie se va a enterar. ¿Sí? Ella no sabía que era el rey. Y ella pensó que vendría cualquier espíritu oportunista. Y dice, pues ella va a llamar al espíritu de Samuel y de repente mira hacia abajo y ve que vienen de abajo. O sea, no vienen detrás del árbol o detrás de la montaña, o sea, un plano paralelo, sino que directamente viene más allá. Y él no ve una sombra. Perdón, ella no ve una sombra. Ella ve un ser lumínico.
Entonces ella se sorprende y él le dice, ¿qué estás viendo? Y ella dice, veo Elohim que suben de la tierra. Y ahí viene Samuel, ¿no? Entonces ahí se ve un ejemplo, ¿no? De cómo ellos están en un plano dimensional, en algunos casos debajo de la tierra, en algún sitio, descansando. Y Samuel se enfada y le dice, ¿por qué me has hecho llamar? Y dice, imagínate, si son amigos de todos, de tantos años, ¿cómo me vas a decir que por qué me has hecho llamar? Porque está prohibido. ¿Por qué me estás haciendo llamar? ¿Sí? Te obedezco porque eres el rey, tienes cierta autoridad, pero es que tú no me tienes que estar llamando porque está prohibido hacer ese tipo de cosas, crear estos vínculos. Tú mismo lo dijiste al pueblo cómo estás desobedeciendo la ley y al día siguiente muere, ¿no? A ver, es cierto que antes, ¿qué hora es ya? Bueno, tenemos que ir terminando ya. Es cierto que antes de venir a la tierra, el alma ya sabe qué día y forma va a desencarnar. Y es por eso que a veces muchos presienten su día de partir. Sí, puede ser. Sí, que en un nivel de conciencia superior, sí, claro que todo está determinado con el Espíritu Santo. Y que es posible que por eso puedas prever. Pero más que todo es porque puede que el Espíritu Santo en ese trabajo que está realizando con nosotros produzca un sentir para aligerar el sentimiento de pérdida, ¿sí? O de nostalgia. A ver, ¿por qué en el Rosh Hashanah se decide, se hace juicio quién vivirá o quién morirá? No sé de qué me estás hablando. Bueno, yo creo que ha estado bien la sesión por hoy, ¿sí? De preguntas. Ahora tengo que dar una clase también, otra clase de Cábala. Así que bueno, espero que les haya sido enriquecer el tema. Bien, que esté muy bien.